SER Podcast. El PP vuelve a las andadas de agitar el fantasma del pucherazo a las puertas de unas elecciones. Lo hizo ya en las últimas autonómicas, lo hizo antes de las últimas generales y ahora, a 3 días de las extremeñas, lo vuelve a hacer hablando de pucherazo por el robo de 124 papeletas en una sucursal de Correos, un robo que la Guardia Civil atribuye a delincuentes comunes porque estaban dentro de una caja fuerte en el que además había 14.000 euros. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro. Y yo desde luego no voy a quedarme callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño. Es una performance grotesca esta. María Guardiola se ha grabado este vídeo elevando a categoría el robo de una caja fuerte de una oficina de Correos en la que había 14.000 euros y 124 papeletas. La caja fuerte ha aparecido quemada, el dinero no estaba, las papeletas sí que estaban por ahí esparcidas por el suelo. Los investigadores dan por hecho que los ladrones iban a por la pasta, sin saber que en la caja fuerte había papeletas dentro. Y esas 124 personas a las que corresponden esas papeletas van a poder volver a votar. Correos está contactando con ellas para que puedan votar. Pero el PP Nacional se ha lanzado de cabeza a apoyar a María Guardiola en esta estrategia de denunciar este supuesto pucherazo. Ahora vamos con el detalle. Vuelve la lluvia entre mañana y el sábado y afectará a todo el país. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Ya llueve con intensidad en Galicia. En las próximas horas se irá extendiendo por todo el Cantábrico y la provincia de León. Lluvia que va acompañada de viento fuerte. Mañana esta lluvia poco a poco irá viajando hacia el este. Afectará sobre todo la mitad oeste de la península. Pero ya durante la tarde primeros chubascos intensos también en el Mediterráneo. Y será el sábado cuando la lluvia ya afectará prácticamente toda la península y también Baleares. Y cuidado porque en los próximos días la cota de nieve va a ir bajando. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Copa del Rey, 16avos de final, 2 eliminatorias en marcha. Al descanso, Orense 0, Athletic Club de Bilbao 0 y Burgos 1, Getafe 1. Luego jugarán a las 9 el Murcia y el Betis. Y también tenemos Conference a las 9 de la noche en Vallecas. El Rayo intenta meterse en el top 8 de la competición derrotando al Drita de Kosovo. Lo de agitar el fantasma del pucherazo, esto es algo recurrente en el PP en los últimos años. En las últimas autonómicas lo hizo Ayuso. Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo. O el propio Feijóo antes de las generales de 2023. Pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo. Incluso Feijóo hace unos meses, este año, en junio... Pero yo he sido presidente de Correos y no tengo dudas sobre los funcionarios de Correos. Pero que el sistema puede tener algunas lagunas y que utilizado de forma torticera ese sistema no está completamente blindado, la respuesta es que sí. Y hoy el PP vuelve a recurrir al marco del pucherazo a 3 días de las elecciones en Extremadura, que además son unas elecciones que tiene prácticamente ganadas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar. Vamos primero con los hechos. Robo en una sucursal de Correos para llevarse una caja fuerte. En esa caja fuerte había 124 papeletas y 14.000 euros. Desde octubre ha habido 4 intentos de robo en distintas oficinas de Correos en la provincia. Desde octubre, esto quiere decir que no había elecciones convocadas. Extremadura y más Salguero, ¿qué se investiga? ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Fuente de Canto, Santa Amalia y Torremejía. Las oficinas de los 3 municipios de Correos eran objetos esta pasada madrugada, como señalado, de robos. En la primera, en la de Fuente de Cantos, la caja fuerte fue sustraída con dinero, 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo. En las otras 2 se llevaron artículos comerciales y material de oficina. Se dio aviso a la Guardia Civil y el hecho, que está siendo investigado, se vincula a otros similares ocurridos en otras oficinas de Talavera la Real y de Villafranco del Guadiana en estos últimos tiempos. Por tanto, la Guardia Civil habla de delincuencia común. Como señalabas, la caja fuerte se encontraba completamente calcinada a 90 kilómetros de la oficina asaltada por la tarde. Podría haber sido abierta con algo parecido a una lanza térmica. Diversas voces políticas en el día de hoy, lo hemos venido escuchando, se han referido a ello, pero como ha señalado también, la Junta Electoral Provincial de Badajoz informa que esos 124 electores afectados podrán emitir nuevamente su voto por correo. Se autoriza la emisión de duplicados de la documentación electoral. Y desde la entidad postal, desde Correos, ya se está comunicando a los electores afectados lo ocurrido y se ha organizado todo un dispositivo extraordinario para que la entrega se haga de manera inmediata. Bueno, pues el PP coge todo esto, lo mete en una coctelera Boston y pucherazo.
Pucherazo. Se ponen sin frenos a agitar la sospecha de un pucherazo electoral. Sara Selva. No le importa al PP que la Guardia Civil esté investigando el robo como delincuencia común. Tampoco que Correos haya explicado que los 124 votantes van a poder volver a votar. El PP ha decidido utilizar el suceso para agitar el fantasma del pucherazo y sembrar dudas sobre el sistema de Correos. Ha empezado Guardiola y ha seguido después el PP Nacional, con Feijóo apuntando directamente al Gobierno, pidiéndole que explique cómo ha podido pasar algo así y acusándole de no ofrecer garantías. Miguel Tellado va a más y dice directamente que hay alguien con interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado. Es un hecho, repiten, de enorme gravedad. En democracia, escribe Tellado, las malas artes y el fraude no tienen cabida. No se queda ahí el PP, que ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central pidiendo un protocolo para que cualquier ciudadano pueda saber dónde está su voto y quién lo está custodiando. Insinúa el PP que el sistema actual no es transparente ni confiable y pide que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad los que custodian las papeletas. Como Leire Díez estuvo vinculada a Correos, el PP aprovecha para juntarlo todo y extender las sospechas sobre el sistema. En el PSOE dicen que son conspiraciones. Félix Bolaños. Es un clásico que el Partido Popular en campaña electoral siembre dudas sobre la fortaleza y la limpieza de nuestro sistema electoral. Es totalmente irresponsable, es trampista, es una técnica de la ultraderecha súper habitual en España y en otros sitios. El PP de Feijóo, dicen en el PSOE, está en el extrarradio de la democracia. El otro asunto que le ha estallado al PP en Extremadura lo contó anoche el diario.es. El partido allí trató de frenar la denuncia de una concejala de Navalmoral de la Mata por el trato machista que, según ella, le profería el alcalde, Enrique Hueso, del PP. La mujer había alertado al partido a nivel regional, pero sin éxito. Esta tarde han publicado el audio que le mandó a la concejala el portavoz del PP en Extremadura, que es José Ángel Sánchez Juliá. Audio en el que él admite preocupación por si lo del alcalde estalla. Le explica que ha pedido que intervenga a quien él llama Lau, que es Laureano León, presidente del PP de Cáceres. Este es el audio que le mandó a la concejala. Y me preocupa muchísimo, porque aquí al final alguien va a estallar y como nos pongan la etiqueta o le pongan a Enrique la etiqueta y pase algo del trato machista que está dando a las compañeras, va a haber un lío. Así que no lo dejes, por favor. Dice, ya, José, si es que me quiero sentar con él, no quiero hacerlo por teléfono. Le digo, Lau, siéntate con él, porque hay que sentarse con él y luego hay que sentarse con todo el mundo. Entonces no lo dejes porque esto va a estallar y me siguen llegando a mí cosas raras. Esto el portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura. La concejala dimitió a principios de este mes tras mandarle una carta a María Guardiola diciendo que no aguantaba más porque solo le daban largas desde el partido, con frases según ella como aguanta o ya sabes cómo es Enrique, en referencia al alcalde. Guardiola, como no tiene actos, no ha hablado de esto. Descarga en su secretario general, Abel Bautista. Quieren hacer daño al Partido Popular y a la presidenta. Y aquí está la mano del Partido Socialista detrás. Tiene el PP un buen ramillete de casos de acoso entre manos. En Extremadura. Además han imputado al alcalde de Jerica, en Castellón, por acoso sexual a 2 chicos menores de edad. Y en Algeciras no para de crecer el caso que afecta al histórico alcalde José Antonio Landaluce, no solo por las acusaciones de acoso sexual contra él, sino por las presiones de gente de su entorno a una de las mujeres que lo denunciaba para que dijera que lo había hecho porque tenía un trastorno mental. Se escudan ahora en el PP en que, como Landaluce ya no es militante, no pueden hacer nada contra él. No es miembro de nuestro partido, nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él. Se ha pasado al grupo mixto en el Senado, como ustedes sabrán. La Dirección Provincial de Cádiz es la que tiene la relación directa con él y es la que habla evidentemente con él. Es el presidente andaluz, Juanma Moreno, usando un argumento que recuerda mucho a lo que decía el PSOE al principio sobre Paco Salazar, ¿no? Como se había dado de baja justo el día que preguntó el diario.es, pues ya no podían hacer nada con él. Con lo que salió de la boca del PP entonces. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Un argumento que ha condensado a la perfección su excompañera de bancada. Esto ha respondido la portavoz en el Senado, Alicia García, a preguntas de la SER. Bueno, saben que el Andaluce se dio de baja del Partido Popular y como consecuencia se dio de baja también del Grupo Parlamentario Popular y por tanto no tengo nada más que comunicar sobre este tema. La Andaluce pasa de alcalde histórico popular a ese señor del que usted me habla. En Andalucía, el presidente Juanma Moreno, que mueve los hilos de todos los PPs andaluces, ya lo hemos escuchado, deja la papeleta en manos del PP de Cádiz. La presión crece para que el alcalde abandone la vara de mando y en Génova recuerdan que no está imputado y que todo parte de una denuncia del Partido Socialista. Algo similar, como contábamos, pasa en Extremadura, donde el PP de Guardiola apunta a los socialistas por el caso que afecta al alcalde de Navalmoral de la Mata. Creo que estamos en campaña electoral, quedan 3 días y esto obedece a otras estrategias que quieren hacer daño al Partido Popular y a la presidenta.
y aquí está la mano del Partido Socialista detrás. No es que lo diga. Dice Abel Bautista, número 2 de la presidenta extremeña, que la concejal Morala pidió ir en listas y que al no conseguirlo denunció el presunto acoso. Génova de nuevo se lava las manos y dice que su buzón de denuncias nacional no ha recibido ninguna denuncia. Y sobre Castellón, por último, al estar el asunto judicializado, el PP se agarra al respeto a las acciones judiciales, a la presunción de inocencia, pero ya ha actuado. Ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia inmediata de Jorge Peiró y se le ha procedido a cesar con carácter inmediato como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón. A 24 horas de la reunión con Sumar para hablar de los casos de corrupción y de las denuncias de acoso en el seno del PSOE, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trata de rebajar tensiones con sus socios de coalición. Los socialistas llevaban días relativizando las exigencias de Sumar, de hacer cambios en el gobierno para impulsar la legislatura. Hoy Sánchez ha apostado por el deshielo y pone el acento en las cosas que las unen. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. No ha querido el presidente escalar en el choque con Yolanda Díaz, pese al malestar que la Moncloa reconoce por ese órdago lanzado por la vicepresidenta, que hasta ayer mismo insistía en que es necesaria esa remodelación profunda de gobierno. El PSOE considera que esa petición que hace Sumar supone cruzar una línea roja, pero Sánchez hoy ha optado por remarcar que ambos partidos aún tienen una hoja de ruta compartida. Pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. Sánchez ha dejado claro, eso sí, que no comparte que el auge de la extrema derecha sea consecuencia de las políticas puestas en marcha por el gobierno de coalición. Creo que la reflexión de fondo que hay que hacer es que al menos ese crecimiento de la ultraderecha en nuestro país demoscópico, vamos a ver efectivamente cuál es la materialización de lo mismo, nada tiene que ver con la acción del gobierno de España, tiene todo que ver con el blanqueamiento que la derecha política y mediática está haciendo de Vox. Sumar y el PSOE se van a reunir mañana para intentar limar esas asperezas, aunque lo van a hacer en un encuentro al que han querido dar un perfil muy bajo. No habrá ni ministros ni líderes, sino que reducen la cita a las secretarias de organización, y a esta hora, Aimar, no han comunicado a los medios ni el lugar ni la hora a la que se va a celebrar. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Por cierto, le han preguntado hoy los periodistas a Pedro Sánchez su lectura de la comparecencia ayer de Santos Cerdán en el Senado, en la Comisión de Investigación, y sobre todo esas insinuaciones o esas advertencias veladas que lanzó Santos Cerdán al que era su partido, el PSOE. Y vaya por Dios, Sánchez no pudo ver la comparecencia de Santos Cerdán. No tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia, en este caso como en otros que nos han afectado desgraciadamente, y me gustaría que otros partidos políticos hicieran lo propio. Y hoy el PP ha confirmado que en esa comisión de investigación en el Senado veremos también al expresidente Zapatero, que no tiene nada que ver con el caso Coldo, en el que se investiga, que es el que se investiga teóricamente en esa comisión, pero el PP intenta vincularlo con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las irregularidades que se están investigando en las últimas semanas con 3 detenidos. Así que citado también para adentro también Zapatero. Alicia García, portavoz en el Senado. El telón de la obra corrupta de Sánchez se está cayendo. Y estamos comprobando que quien movía todos los hilos del sanchismo es Zapatero. Fuentes del entorno del expresidente ya han explicado que consideran que todo esto es una calumnia. Y desde el PSOE... No sé cuándo se va a aburrir el Partido Popular de llevar a gente a la comisión de investigación, porque es que siempre le sale el tiro por la culata. Por supuesto que también le va a salir con el presidente Zapatero. No hay fecha todavía. El PP ha habilitado como hábil en el Senado el mes de enero para que la comisión siga funcionando, pero todavía no hay fecha específica para Zapatero. Sí tiene fecha Alberto Núñez Feijóo para declarar como testigo en el juzgado que investiga los supuestos homicidios imprudentes en el caso de la Dana. Será el 9 de enero. La jueza lo ha citado para que le explique qué información le iba dando Mazón el día de la Dana, teniendo en cuenta que el propio Feijóo contó que Mazón le tuvo informado en tiempo real de todo lo que pasaba. Y le decía que la situación era muy compleja. El 9 de enero, por tanto, Feijóo en los juzgados de Catarroja. Y al juez Juan Carlos Peinado no le ha quedado más remedio que desimputar al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la causa que investiga la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Se lo había ordenado la Audiencia Provincial de Madrid que desimputara al delegado del gobierno, sosteniendo que las acusaciones contra Martín se basaban en meras suposiciones. Y
Y a Peinado no le ha quedado otra y después de meses de imputación sin pruebas lo termina desimputando. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Peinado ha acatado el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid y ha dictado sobreseimiento libre para Martín, al que tenía imputado desde mayo por malversación en relación a la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. La audiencia resolvió que las imputaciones en su contra se basaban en meras sospechas porque en realidad no se había apuntado ni el más mínimo indicio de que él, como secretario general en su día de presidencia del Gobierno, tuviese encomendada función de control sobre la labor de la asesora o que conociese o participara en irregularidad alguna. Peinado dice ahora que, vista esa resolución de la Sala, resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos. Le saca así definitivamente de la causa. Eduardo Inda y OK Diario tendrán que pagar 18.000 euros a Pablo Iglesias por publicar informaciones falsas sobre él en 2016, en pleno auge electoral de Podemos. Mintieron al difundir que Iglesias había cobrado 272.000 euros del gobierno de Venezuela a través de un banco situado en el paraíso fiscal de Granadinas. El Supremo explica que en la información original del periodista había cautelas como poner presunto, supuesto o no dar por sentado que efectivamente Iglesias cobró ese dinero, pero que Inda ordenó cambiar el artículo y el titular para cargarse esas cautelas. Todo esto en plena guerra sucia del Ministerio del Interior de entonces contra Podemos. Pedro Jiménez. El Supremo condena a Eduardo Inda a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias porque OK Diario publicó que el ex vicepresidente del Gobierno cobró en paraísos fiscales casi 300.000 euros del régimen de Maduro. La Sala de lo Civil corrige a la Audiencia de Madrid, que rechazó la demanda y recuerda que el periodista que firmó esa información la enmarcó en una incipiente investigación policial. Sin embargo, añade, Inda ordenó modificar el artículo, cambió el titular, que pasó a ser una afirmación irrefutable sobre la existencia de tal pago en un paraíso fiscal, eliminó las demás cautelas utilizadas por el autor de la información y reprendió al periodista por los términos en que había redactado el artículo. La Comisión Europea junto al Consejo llevan todo el día intentando convencer al gobierno de Bélgica para que se sume a la lista de países que están a favor de transferir a Ucrania los activos rusos que están congelados en territorio europeo. Es el mecanismo de financiación con el que la Unión quiere reforzar a Ucrania y que lleva meses bloqueado por la oposición de estados como Bélgica o Hungría. La Comisión y el Consejo Europeo han dicho que esto tiene que salir adelante sea como sea en esta cumbre y con el máximo consenso posible. De ahí estas negociaciones, aparte que están retrasando todo muchísimo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mismo están trabajando ya con un solo plan: utilizar los activos rusos congelados en una cumbre que ha ido modificando el orden de los temas con un propósito: que los 27 no se sienten a debatir sobre la financiación de Ucrania hasta que el protagonista de este consejo, el primer ministro belga, no haya resuelto todas sus dudas jurídicas sobre el plan. De ahí que todavía a esta hora no se han sentado los líderes a debatir sobre cómo financiar a Ucrania. De hecho, los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo llevan todo el día, podemos decir, en una sala aparte, entre bambalinas, trabajando en diferentes fórmulas con los representantes belgas para conseguir una que les agrade, que dé respuesta a sus inquietudes y que consiga desbloquear la situación. La estrategia es que una vez resueltas esas inquietudes, entonces ya sí sentar a los 27 con un nuevo papel sobre la mesa, una nueva propuesta que haya en el camino a un cambio en la postura belga, lo que nos puede llevar a la madrugada. Sobre Mercosur no está en el orden del día, pero el debate político sobrevuela este Consejo. Italia pide más tiempo, se lo ha dicho Meloni a Lula en una llamada y lo ha hecho explícito Roma en un comunicado, lo que para varias fuentes diplomáticas y a la espera de París estaríamos más cerca de un acuerdo, aunque se demore más de lo previsto. Una vez que sabemos que la Junta de Andalucía no va a hacer público cuántas de las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados terminaron desarrollando cáncer de mama, una vez que sabemos esto, hoy hemos emitido una edición especial de La Ventana de Andalucía desde la sede de AMAMA, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. Hemos hablado con una veintena de víctimas de los fallos de los cribados que nos han contado cómo desarrollaron un cáncer sin saberlo porque no les informaron durante meses o años de que sus pruebas eran sospechosas y que tenían que hacerse más. Andalucía, Fernando Pérez Monguió. Luisa lamenta las secuelas del cáncer de mama que podía haber evitado sin el retraso de 2 años y medio que sufrió. Cortan un cuadrante de pecho, me dan quimioterapia, me dan radioterapia, me cortan ganglios
a lo mejor hubiera sido más suave, ¿no? A lo mejor no hubiera tenido que cortarme ese trozo de pecho, a lo mejor nada más que había sido una pastilla que estoy tomando también, que es lo que me está destrozando los huesos y los músculos. María José y Rosario sienten impotencia e ira porque empezaron a tratarse sus tumores en un estado avanzado meses y años después de que las mamografías detectaran posibles lesiones de las que no les informaron. Siento ira y estoy furiosa porque me podía haber evitado mucho este sufrimiento. Mal, porque se me han quedado los pechos mal, porque me siento impotente de que esto se podía haber previsto antes y no hubiera tenido el cáncer tan avanzado. Isabel asegura que no perdió la vida porque preguntó y preguntó hasta que se topó con la dura realidad. Yo tengo un BRCA6, diagnosticado maligno, y porque fui a reclamar, que a mí ese miedo no se me va a quitar. Si yo no llego a llamar a mi médico de cabecera a preguntar qué pasa, que estoy asustada, que quiero saber. Y María, Anabel, Amparo, Lola, Macarena, Cristina y así hasta una veintena de mujeres que han querido contar sus historias con nombres y apellidos ante el anuncio de la Junta de que no dará los datos de las mujeres que desarrollaron la enfermedad por los fallos en los cribados. Al respecto, la presidenta de AMAMA, Ángela Claverola, asegura que ya son 306 las mujeres con cáncer a las que no informaron de sus mamografías dudosas. Dato que reafirma el abogado de esta asociación, Manuel Jiménez, quien ha confirmado también que ya son 250 las reclamaciones patrimoniales individuales contra el gobierno andaluz. Mujeres que además a través de AMAMA denunciarán a la Junta de nuevo por la modificación de sus historias clínicas. Es preocupante cómo se está disparando el uso de la melatonina para los niños pequeños. Los pediatras advierten del abuso cada vez mayor que hacen algunos padres de esta hormona, la melatonina, que se vende sin receta. Se la dan a sus hijos para que se duerman sin dar guerra y así ellos también poder descansar. Marina Fernández. Cada vez hay más productos con melatonina para menores que se venden sin receta, como explica Margot Reutz. Gominolas, tienes gotas, tienes sprays orales, cada vez hay mayor disponibilidad de diferentes formulaciones. Y que no solo se encuentran en farmacias como la suya, también en supermercados o incluso internet. Se ha multiplicado por 3 el uso de la melatonina en niños en nuestro país. Los datos los maneja Gonzalo Pin, pediatra y miembro de la Alianza por el Sueño, que advierte de que se trata de un problema social más que médico. El apoyo que reciben las familias, especialmente las familias monoparentales en España, no es todo lo que necesitarían para poder compaginar y conciliar. El problema es que no tenemos estudios a medio y largo plazo de qué consecuencias tiene. Por eso reclaman a Sanidad que la melatonina infantil se venda solo con receta y a las familias que consulten siempre con un especialista. España se acerca al pico de la gripe. Los casos siguen aumentando, aunque de forma más lenta que hasta ahora. Hoy les estamos contando en la SER desde primera hora de la mañana en Hoy por Hoy con Ángels cómo se está complicando muchísimo la situación en los hospitales con un incremento importante de los ingresos. Mariola Laurido. Se han disparado un 50% los ingresos por la gripe en algunos hospitales, con episodios de colapso porque faltan personal y camas, como ha contado en Hoy por Hoy Rafael Marrón, el jefe de urgencias del Miguel Servet en Zaragoza. Saturación en los servicios de urgencias, con falta de camas. Tendría que haber ciertos planes de contingencia que reforzaran las plantillas de urgencias y que sobre todo que se agilizaran de alguna manera o garantizar circuitos ágiles para los ingresos hospitalarios. Y hay enfermos que esperan muchos días en los pasillos de urgencias. Bebés, niños pequeños y mayores de 75 a 80 años son los grupos que más necesitan ser hospitalizados e ingresados en la UCI. La curva de la gripe sigue al alza, pero ha empezado a doblarse ligeramente. La incidencia ha subido a 446 casos por 100.000 habitantes. Es un incremento del 26% en una semana, mucho menos que la anterior. La Generalitat de Cataluña le acaba de mandar una carta al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pidiéndole que abra un albergue para acoger a los cientos de migrantes que se han quedado en la calle, pasando la noche en la calle, tras el desalojo de un instituto por orden, un antiguo instituto en el que vivían estas personas, desalojo por orden del Ayuntamiento de Badalona. Albiol dijo que no iba a meter ni un euro para darles techo a estas personas y ahora el gobierno de Illa le pide que abra un albergue al menos. La mirada de Vidal Folk. Un centenar de inmigrantes subsaharianos, de los 400 que ocupaban ilegalmente un edificio municipal en Badalona, fueron expulsados ayer por la policía tras una orden judicial de desahucio. Pero el problema no se ha resuelto. Por la noche durmieron en tiendas de campaña en la plaza vecina y durante el día se concentran por las calles. En realidad, la expulsión no ha hecho más que llevar el problema a la vía pública. En 2 años de ocupación, el alcalde, Xavier García Albiol, no ha sabido encontrar una solución para ellos, ni habitacional ni de ningún tipo. Albiol, el único cargo importante del PP en Cataluña,
ha arremetido contra ellos, con frases como esta: dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho, y asociando a los sin techo con la delincuencia. Es así un tipo de desahucio ideológico para hacer campaña, pero no resuelve nada, lo empeora. ¿Cuánta diferencia con los refugiados en el aeropuerto Josep Tarradellas, cuando los ayuntamientos afectados del Prat y de Barcelona colaboraron con todas las administraciones, la empresa AENA y varias ONGs? Resolvieron el grueso de la ocupación por la vía del diálogo y de encontrar salidas individuales. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.